Venimos aquí, Señor, a este lugar, Señor, a congregarnos juntos como hermanos. Santo, y reconocemos y valoramos, Padre, lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias también porque tú, Señor, nos has llamado, Señor, nos has escogido para que nosotros, Señor, escuchemos el mensaje de salvación. Gracias, Señor, que tuviste misericordia, piedad de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque somos privilegiados, Señor, a recibir ese mensaje tan poderoso que es el mensaje de la cruz. Señor, te amamos y te damos muchas gracias por eso. También, Señor, te pedimos, Señor, que en este momento tu presencia, Señor, llegue a la vida una vez más de mis hermanos, que des esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, esa unción, Señor, en los oídos para escuchar ese mensaje. Padre, te rogamos que nos bendiga, Señor, que nos hables, Señor, en esta tarde, pues hemos venido solamente con ese propósito. Señor, por mí simplemente te pido que tengas misericordia, Señor, y que te acuerdes de este pueblo, Señor. Obra, Señor, en mí, Señor, para que mis palabras, Señor, puedan, Señor, no entorpecer, Señor, tu consejo de esta tarde. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que bendigas este momento. Señor, gracias por todo. También te rogamos, Señor, que bendigas a Salvador Alegre, aquel Señor que se acercó y que trajo, dispuso su corazón, contribuir algo para esta obra. Señor, te rogamos que le bendigas. Gracias, Padre Santo. También bendice a mi hermano, a que conocido, que sabemos que está en necesidad, en escasez. Te rogamos que le bendigas, Señor, que abras las ventanas de los cielos, Señor, que les bendigas grandemente, Señor. Gracias por todo, Señor. Te rogamos también que bendigas, Señor, lo recibido, lo traído a este lugar, que tú lo multipliques, Señor, lo canalices, Señor, y que sea de bendición. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura ahí en Romanos 8. Voy a ser breve. Los varones no se vayan a ir, hermanos. Vamos a tener una pequeña reunión. Por favor, no se queden. No se vayan a ir. Díganle a sus esposas que van a estar ocupados. ¿Qué decimos para los varones? También otra cosa, ahorita lo vamos a hablar, pero el pastor va a hablar otras cosas con nosotros, pero el sábado, no mañana, de mañana en 8, los varones vamos a tener ¿cómo se podría decir? Un convivio, una reunión, en la casa de Ni, en su casa, ya saben mucho dónde vivo. Si no saben, pregunten, hermanos. Después de las 4, a la hora que lleguen, hermanos, vamos a estar en la casa, vamos a hacer algo de comida. Después, a lo mejor, de aquí el domingo les voy a dar algunas notas a ver quién puede llevar algo de alimento. Vamos a hacer algo, Betito va a hacer algo ahí en la casa. Ya ve que Betito es de buen diente. Le va a hacer algo ahí. Así que tengan eso en cuenta el próximo sábado. Pero ahorita no se vayan a ir, ahorita voy a tratar de hacerlo rápido y tenemos que estar aquí los varones. Bueno, vamos a iniciar, hermano. Vamos a leer la escritura en Romanos 8. Romanos 8. Y lo voy a leer todo el 8. Vamos a leer todo el 8 y vamos a. Ahorita les digo hasta dónde está el 30. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahí es donde quisiera predicar hoy en esta tarde. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Cristo y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo guardaremos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
mas Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, Dios les bendiga. Obviamente no voy a terminar. Pronto voy a estar otra vez aquí y voy a continuar. No le voy a decir cuándo porque capaz de que no viene. Pero lo que sí quisiera hablar en esta comisión de tiempo, nos dice el apóstol aquí en Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol aquí en esta sección de capítulo 8, viviendo en el Espíritu, dice el título, nos enseña y nos dice que ahora nosotros somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Ahora el Señor nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Nos ha dado un regalo especial a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere. Porque Él nos llamó desde antes de que fue hecho el mundo. El Señor ya nos tenía en su mente, ya nos tenía en su corazón, ya tenía un propósito. Simplemente nos formó en el vientre de nuestra madre. Lo que Él pensó, lo que Él quiso, vino y nos formó en el vientre de nuestra madre. Ese es el poder de Dios. Y a su tiempo se manifestó una vez más ese amor, de que Él tenía un propósito para nosotros, para nuestra vida. Él no nomás nos hizo, a nadie se va como a producción. Nuestro Dios nos hizo con un propósito a cada quien. Y Pablo está hablando acerca de las aflicciones que vamos a pasar aún estando en Cristo Jesús. Aún viviendo nosotros en el Espíritu, nosotros vamos a estar batallando. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, y aquellas personas que ya tienen su llamado, se me viene ahorita a José Luis, Cintia, Cirilo, nuestros hermanos, tienen un llamado de Dios, tienen un propósito, pero aún en ese propósito, en ese llamado, el Señor quiere ponerlos activos para su obra. Nosotros no sabemos cómo es que el Señor nos va a usar tarde o temprano. El Señor, nosotros no sabemos cómo el Señor va a seguir obrando con cada uno de nosotros. Nosotros no lo sabemos. Pero nuestro Dios ya tiene un propósito, y ese propósito se va a hacer porque se va a hacer. Y debemos de entender que aún siendo nosotros escogidos, aún siendo nosotros llamados, aún siendo nosotros estando en la mente de nuestro Señor, y aún nosotros viniendo al caminar en Cristo Jesús, aún nosotros vamos a seguir nosotros pasando por luchas y pruebas. Porque nosotros somos débiles, nosotros somos tentados, nuestra carne es débil, somos débiles físicamente, somos débiles fisiológicamente,
somos débiles, incluso, ¿verdad? A veces no queremos admitirlo, pero somos a veces débiles espiritualmente. A veces nos pesa ayunar, a veces nos pesa orar. Y a lo mejor ustedes, yo no lo veo en ustedes, pero a lo mejor yo lo veo en mí mismo. A lo mejor yo tengo ciertas circunstancias, ciertos motivos que a veces no me permiten, o a veces no puedo, o no quiero esforzarme en ciertas áreas. Y eso a mí me da a entender de que soy débil. Pablo también decía que él batallaba con ciertas cosas. Pero era necesario que tuviera esas cosas para manifestar la gloria de Dios. En alguna ocasión, Pablo dijo que quería que Dios le quitara ese aguijón. Dice, basta con mi gracia, es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, nosotros, queramos o no, por nuestra condición, siempre vamos nosotros a ser débiles. Y nosotros tenemos sueños, queremos hacer cosas en Cristo Jesús, queremos hacer cosas para la congregación, queremos hacer cosas para el reino de Dios, pero a veces no podemos. O a veces nos falta ese ánimo, a veces por varias razones no podemos. Pero dice que aunque a veces nosotros en la carne no podemos, y en nosotros a veces lo intentamos una vez y venimos y tratamos de orar. Hay personas que batallan mucho en la oración, y a veces decimos, bueno, Dios, dame, tengo este problema en la oración, no me puedo concentrar, no te puedo encontrar, no te puedo sentir. O batallo, no encuentro el tiempo para orar. Y a veces decimos, Señor, dame un espíritu ferviente de oración. Pero a veces estamos en la casa, ¿verdad? Acostados, viendo televisión, y no hacemos el tiempo preciso para orar. Queremos que Dios nos dé todo, pero nosotros a veces no nos disponemos a hacerlo. Pero si Dios nos dio todas las cosas, ¿por qué a veces no lo podemos hacer? Dentro de nosotros, hermanos, está el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo y en ese poder que vino y lo levantó de entre los muertos, y nosotros pusimos nuestra confianza en Él, ese mismo Espíritu llega a nuestra vida. Y ese mismo Espíritu está ahí con nosotros, alentándonos para hacer cualquier cosa. Y decimos, Señor, ayúdame. Y dice el Señor, el Espíritu Santo ya está contigo. ¿Qué es lo que te falta? Pues no puedo. Necesitas ir a orar. Necesitas ponerte a ayunar, necesitas leer la palabra, necesitas hacer eso. El Espíritu de Dios ya está en nosotros. Pero como nosotros a veces somos de alguna forma, por nuestra condición, por nuestra vida pasada, a veces no somos tan, no nos ponemos a ejercitar lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Y a veces somos torpes en algunas áreas. Pero Dios dice que Él nos dio su Espíritu a cada uno de nosotros. Y si aún nosotros nos afligimos porque realmente nosotros queremos orar, queremos ayunar, queremos leer la palabra de Dios, queremos nosotros dar amor y no nos sale amor. Nosotros que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vino en nuestra vida, Él sabe nuestra condición, de que nosotros mismos, por nuestra carne, no podemos hacerlo.
Pero dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indescriptibles, en una forma que Dios no puede entender. No sé, las hermanas, yo pienso que los varones también, cuando ya tenemos 1, 2 o 3 niños, sabemos, hermano, va uno de visita y a veces incluso he visto con la hermana Mirna y se le acercan, y ahora que ha estado mi sobrina en la casa, Vanessa, a veces empieza a llorar el bebé. Y a veces lo agarra uno y dice, es que ya quiere comer. Y el bebé pues nomás empieza a llorar, a gritar. No dice nada el bebé, pero en la forma en que llora el bebé, está diciendo algo. Las madres saben. Y a veces nosotros decimos, a los mamás, es que quiere comer. Y la mamá, ¿verdad? No, lo que pasa es que fue también sucio, vale, lo cambia. Y deja de llorar, deja de llorar. A veces el niño llora de una forma que dice, es que le decimos, bueno, nosotros los hombres somos más duros. Que a lo mejor cámbialo. No, pero es que no es que esté sucio. Dale de tomar una tibia o algo. No, es que no tiene nada. Algo tiene, está enfermo. ¿Por qué? Porque la forma de gemir de ese niño es muy diferente, que solamente la madre o el padre, ¿verdad?, que lo conoce, sabe qué es lo que está diciendo con ese gemido. Así es también el Espíritu Santo en nuestra vida. Él intercede por nosotros, y a veces nosotros queremos decir, y a veces no nos salen las palabras, y a veces nosotros pedimos cosas materiales, pero en realidad el Espíritu de Dios que mora en nosotros sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y dice que Él sabe pedir, Él gime a Dios con palabras indecibles. No es que esté hablando en lenguas, ¿verdad? Aunque sea bonito, pero no está hablando porque sean lenguas, de todos modos hay palabras, pero cuando realmente gime, un llorar, es algo muy diferente, que solamente el Padre sabe la necesidad que tiene ese hijo, que tiene esa alma que está afligida. Y quizás nosotros muchas veces nos miran contentos, alegres, y queremos hacer cosas para que la gente no nos mire. Pero cuando venimos a la oración, cuando venimos y nos quebrantamos, o cuando nosotros buscamos una forma y no podemos, el mismo Espíritu está gimiendo, le está diciendo, intercediendo a nuestro Dios. Y es que ahora todo lo tenemos en Cristo Jesús. Y es que el Espíritu está ahí porque nos quiere ayudar. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Y no se está hablando de cosas, a veces lo aplicamos y a veces decimos cosas materiales. No está hablando de cosas materiales. A veces nosotros lo convertimos en cosas materiales, pero el Espíritu está diciendo otra cosa. Y Dios sabe nuestra necesidad. Y Dios quiere darnos lo que necesitamos. Dice, y saben, el 28,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y allí en esa parte no está diciendo que a nosotros, a nuestra carne, nos ayuda a bien. Y a eso ya no nos empieza a gustar la situación. Porque a veces nosotros venimos, y lo vemos prácticamente todos los días, yo lo veo a veces en mi vida, venimos con unas necesidades, hermanos, porque tenemos sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos para servir a Dios, y también allá afuera en lo laboral tenemos sueños, tenemos metas como familia, todos tenemos propósitos. Y cuando venimos a veces a la presencia de Dios, ya sea aquí o en nuestros hogares o cuando estamos orando, nosotros estamos esperando algo bueno para nosotros, para nuestro propósito. Pero Dios, que nos escudriña y que nos ha dado un propósito a nosotros, Él no está pensando en lo que nosotros estamos deseando. Él está pensando en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es cuando a veces no recibimos lo que pedimos y nos molestamos, nos desanimamos. A veces oramos y pedimos y no nos da una respuesta. Pero estamos recibiendo muchas más cosas. A veces una aflicción, una enfermedad, una tribulación. A veces nosotros la aprovechamos para venir y orar al Señor y decirle que nos dé una sanidad. Pero el Señor sabe qué es lo que tú necesitas, porque Él tiene un propósito. No importan nuestros propósitos. Lo que importa es el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso es que el Señor permite las aflicciones. Por eso es que el Señor permite que lleguen las pruebas, las enfermedades. No nos gusta, pero hay un propósito atrás de todo eso. El Señor mismo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, los que aman a Dios, los que hacen su voluntad de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, aleluya. Sea gozo, sea alegría, sea tristeza, sean los días felices, los días nublados y los días tristes, todos esos días sirven para bien, para el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Y ahí es donde muchos de nosotros pues no nos gusta. Pero es que nosotros estamos llamados, hermano, estamos llamados para un propósito divino, para un propósito de Dios. Claro, nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos programar y estudiar y trabajar y llegar a varias metas. Está bien. Pero el Señor, a través de cuando nosotros nos capacitamos intelectualmente, vamos a pasar por diferentes luchas y por diferentes pruebas. Quisiéramos que, dice, perdón, el 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí es donde no nos gusta mucho.
vino Jesús. Usted recuerda, nuestro hermano pastor estaba hablando acerca de este tema, que nuestro Señor Jesucristo vino, y en el momento que empezó a decir que el reino se había acercado, que se arrepintiese, que Él era el Hijo de Dios, empezó un gran martirio. Lo querían matar. Resucitó a Lázaro y al instante lo quisieron matar. Hicieron un complot para matarlo. Vivía en santidad, amaba al Padre, y dice la Escritura que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y créanme que nosotros en la carne, por nuestra condición, no podemos ser a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros hagamos el propósito de Dios, tenemos que ser quebrantados, como nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado. Solamente pasando por el fuego podemos nosotros ser cambiados. Solamente pasando por una lucha, por una prueba, nosotros podemos salir victoriosos. Mientras tanto, no podemos ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo muy claro, yo sé que hay muchos ejemplos, pero uno de ellos fue José. José era el hijo de Jacob, o de Israel, el cual tenía una promesa de Dios, que en esa descendencia iban a ser benditas las naciones de la tierra. Ellos estaban viviendo de la bendición de Dios, estaban viviendo ya en Canaán, estaban viviendo de la mano de Dios. Su padre, Jacob, era un hombre riquísimo, viviendo ahora la paz de Dios, el amor de Dios. El Señor lo había transformado de una forma especial, pero aún sus hijos, y en este caso José, que era un joven de 17 años, jovencito, que era un jovencito que no le gustaban las cosas malas que hacían sus hermanos. Dice que siempre le decía a su papá las cosas malas que hacían sus hermanos. Y podríamos decir, ese pequeño muchachito, el menor en ese tiempo, tenía todas las comodidades por ser hijo de Jacob, un hombre rico, riquísimo. Pero Dios tenía un propósito para José, muy grande. No nomás para con José, sino para con toda la descendencia, para con todos sus hermanos. Y podríamos decir, pues simplemente con lo que está viviendo, con esa paz, con ese amor de su familia, con eso lo va a hacer. Pero no, ese hombre tenía que ser quebrantado, a tal manera que sus hermanos lo odiaban, y lo odiaban a muerte. Este hombre, este joven, a su pronta edad, dice que él tenía sueños, y se los decía a sus hermanos. A lo mejor en la inocencia de él, no tenía experiencia, pero él sentía decirles, ¿sabes qué? Miré cómo se levantaban unos montones, y mi montón se quedaba erguido, y tus montones de mis 10 hermanos se inclinaban hacia mí.
Y le decía a sus hermanos: ¿será acaso que nosotros, tus hermanos mayores, nos vamos a inclinar hacia ti? Y todo eso a sus hermanos les causaba enojo. No les gustaba. Después dice la historia que miró que como las estrellas, ¿verdad?, se inclinaban hacia él, y el sol y la luna. Y en ese tiempo estaba su padre. Y dice: muchacho, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Acaso yo y tu madre también nos vamos a inclinar delante de ti? Pues qué cosa nos estás diciendo. Pero decía que Jacob se ponía a meditar en todo lo que estaba diciendo este muchacho. Y parecía que era un muchacho prometedor, ¿verdad? Un muchacho que tenía mucha sabiduría. Pero porque el Señor tenía un propósito para con él, el Señor lo tenía que pulir, lo tenía que trabajar, lo tenía que hacer diferente. Y ahí con nosotros es lo mismo, hermanos. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, pero ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, que ahora que nosotros somos nueva criatura, hermanos, va a venir el Señor y va a permitir que vengan las malas amistades, va a permitir que vengan días malos a nuestra vida. Y aunque nosotros sepamos que está Dios con nosotros, no nomás porque esté Dios con nosotros, eso no quiere decir que no vamos a pasar por días tristes. José iba a ser grandemente usado, pero tenía que ser quebrantado también. Dice en Génesis 37:11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, en los sueños que él tenía. Me imagino que se rascaba la cabeza a su papá y decía: ¿cómo le está dando estos sueños? ¿Y cómo se atreve a decirnos eso a nosotros? Yo que soy su padre, su madre y sus hermanos. Génesis 37:18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Venid, el 37:26: venid y vendémoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a Egipto. Qué triste esa historia, que sus hermanos mayores lo quisieron matar por envidia. ¿Hasta dónde llega el corazón humano? Y algo sorprendente, lo que Dios permite que esté pasando ese muchachito de 17 años de edad. Yo sé que se han puesto a pensar esta historia, pues, se ve que nuestra hermana Evelyn se respeta a los jovencitos, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Kevin. Pero qué triste
que este muchachito a su temprana edad de 17 años pase por cosas terribles, por el desprecio de sus mismos hermanos, inclusive que lo odien hasta la muerte, y que al último digan: ¿sabe qué? Mejor vamos a venderlo, y lo meten a un pozo. Yo me quedo pensando, ¿qué pensaría este jovencito en el pozo, con frío? ¿Qué pensaría de sus hermanos? ¿Cómo Dios permite tal situación que pase un elegido, un llamado de Dios? Y que todavía digan los hermanos: ¿sabes qué? Mejor hay que venderlo. Algunas personas dicen que a veces era mejor ser muerto que ser esclavo. ¿Qué corazón de esos hermanos que no querían? Porque hacían lo malo. Y una cosa que usaba mucho a José, a él no le gustaban las injusticias. Él buscaba hacer las cosas bien delante de Dios. A él no le gustaba que las personas anduvieran haciendo pecado, que anduvieran haciendo mal, que anduvieran defraudando. Él tenía un corazón puro, íntegro a esa edad. Pero Dios permitió que ese hombre, ese jovencito, llegara hasta una cisterna y que sus mismos hermanos lo metieran al pozo. Y que los mismos hermanos lo vendieran de morir. Por eso los hermanos menores se deben de portar bien. Hermanos, yo sé que a veces piensa uno, dice: Dios no es tan malo. No, Dios es bueno. Dios permite a veces situaciones difíciles a nuestra vida. Pero Él sabe el propósito. Es de Él, y Él lo conoce, y Él sabe que es necesario que pases por esas situaciones tan duras y tan difíciles que a veces pasamos nosotros. Él sabe, pero esto no es de Dios. ¿Por qué no? Él es soberano. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y a veces en nuestras oraciones estamos pidiendo para que no pase. Pero el Espíritu está gimiendo y está pidiéndole a Dios, diciendo lo que realmente nosotros necesitamos. Y nuestro Señor está contento porque se está cumpliendo su propósito en nosotros. Amén, aleluya. Nosotros, hermanos, vamos a regresar a Romanos. Romanos 8:27. Mas Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios.
Por eso dice el 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Dios nos va a pasar por diferentes luchas y diferentes pruebas. Solamente Él sabe por qué permite, pero Él sabe también que tiene un propósito para nosotros. Eso nos debe de bastar. Que si hay una enfermedad, una lucha, una prueba, una tribulación, que si hay un día oscuro, que si hay un día nublado, que si hay un día con mucho calor, no importa en cualquier día estemos. Lo importante es que estamos en el propósito de Dios, hermanos. Y deseos que Dios les bendiga, hermanos. La tuve que cortar por el tiempo, pero pronto vamos a continuar con lo que sigue este sermón, hermanos. Pero mi deseo es que Dios les bendiga y que siempre pensemos en esto, de que estamos en un propósito de Dios, en un propósito divino, y el Señor está haciendo algo con nosotros. El Señor está haciendo algo con nosotros. Quizás a veces nosotros nos duele mucho pasar por ese tipo de situaciones como la que pasó José, pero es necesario, porque solamente así podemos ser quebrantados, solamente así podemos ser transformados, solamente así podemos hacer el propósito que Dios tiene para con nosotros. Vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar. Gracias del Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque primeramente, Señor, Tú nos has escogido, nos has llamado. Padre Santo, quizá no nos gusta muchas veces por las situaciones donde entramos, pero Señor, si Tú crees